Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Si te gusta lo que ves, dale like al video y compártelo. Buenas mis queridos radiodigitales, bienvenidos una vez más a Contacto Laboral a través de ANSRA, Hogar de Emprendedores. Hoy llegamos gracias a la Dirección General de Hilario Ruiz Lazo y en la Dirección de Tecnología Aníbal Rodríguez. Y esta servidora, quien está hoy con ustedes, Jenny García. Y seguimos mis queridos amigos, seguimos hoy con no es cuestión de leche, es cuestión de actitud. Y con nuestro capítulo número 12 y hoy habla el carácter de los ganadores. Caminar en una dirección definida de forma constante y a pesar de cualquier circunstancia determina el carácter de un ganador. La constancia es la única garantía que tenemos para convertir los sueños en resultados. Quien persevera vence. Primero, la claridad de propósito. Cuando aparece el propósito de manera nítida, las oportunidades surgen también. Muchas veces las personas se quejan de que no se les presentan oportunidades y a veces lo que ocurre es que no tienen claridad de propósito, no saben lo que quieren. En la vida no tienen metas bien definidas, con lo cual las oportunidades difícilmente se presenten, puesto que ellas están amarradas a los propósitos. Por ejemplo, si tú quieres comprar un carro, pero no has definido cuándo, qué tipo de carro, si lo quieres nuevo o usado, entonces tú no tienes claridad de propósito. Para ti será hasta este momento irrelevante que pase un carro de un tipo o de otro. Lo que muchas veces se tiene es un deseo, pero no un propósito. Cuando tú decides comprarte un carro, defines la marca, el tipo y además la condición. A partir de este momento empiezan a aparecer pistas que te llevan al propósito. Se agudizan los sentidos y ante cualquier evento que se refiera al tema tú prestarás mayor atención. Un aviso, una conversación, etc. Esto ocurre porque se tiene un propósito claro. Cuando defines el propósito, las oportunidades aparecen. También referimos anteriormente la importancia de la pasión y el entusiasmo para mantenernos en la búsqueda de un propósito y saber esperar hasta que llega la oportunidad. Eso que nos mantiene enfocados y perseverantes en la búsqueda de un logro determinado es la pasión. Pero estos tres elementos que he resumido, propósito, oportunidad y pasión, no son suficientes para terminar de conseguir el éxito personal y profesional. Se requiere de un gran habilitador que es la disciplina. Se te puede presentar la oportunidad y esta se puede desaprovechar por falta de disciplina. Llega la oportunidad de comprar el carro que tú querías, pero no tienes ahorro. ¿Qué significa esto? Ausencia de disciplina y orden administrativo. Michael Phelps, el ya mencionado atleta olímpico norteamericano, entrena los 365 días del año y en los últimos 7 años solo ha dejado de entrenar 5 días. Y como norma nada 80 kilómetros por semana. No se consiguen 8 medallas de oro en una disciplina como la natación y menos en las Olimpiadas por una suerte o como dice el dicho, por una leche. Ganar no es cuestión de leche, es cuestión de propósito, de pasión, de disciplina, es cuestión de actitud. Las personas que hacen grandes descubrimientos científicos se van a un laboratorio todos los días y no salen del laboratorio, pasan 20 años para descubrir algo y así lo descubren. Obviamente se requiere ser perseverante y disciplinado para alcanzar logros superiores. El transbordador fracaso. Uno de los ejemplos más dramáticos de la perseverancia
Ante las adversidades, sin duda lo ostenta el siguiente personaje, quien fracasó en su primer intento en la política y en los negocios a los 31 años. En el año 1832 y a partir de ese año sucedieron una cadena de fracasos o adversidades. 1835 murió su esposa. En 1836 tuvo un colapso nervioso. En 1838 fue derrotado como representante a la legislatura. En 1843 perdió las elecciones para ser nominado al Congreso. En 1848 perdió por segunda vez la nominación para el Congreso. En 1849 su aplicación a la oficina de registro fue negada. En 1854 fue derrotado en las elecciones para el Senado por tercera vez. En 1856 perdió la nominación a la vicepresidencia de Estados Unidos. En 1858 perdió las elecciones para el Congreso. En el año de 1860, Abraham Lincoln llegaba a ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Se podrían considerar como fracasos sus derrotas electorales? A mi juicio, esa experiencia de vida se resume en 28 años de continuas experiencias que, lejos de ser fracasos, ayudaron para que su carácter y la templanza se fueran formando y lograr así cumplir su gran propósito. Muchas personas a lo largo de la vida nos dan las claves para tener el éxito, pero hacemos caso omiso. Cuando analizo mi pasado, puedo percatarme de que en todo momento se me han presentado obstáculos, pero a pesar de ello, he logrado cumplir la mayor parte de mis sueños. Desde mi grado académico hasta convertirme en un gran conferencista motivacional, consultor de reconocidas empresas y coach gerencial de importantes directores. Todo ha sido un esfuerzo constante. Este libro es un sueño mío traducido en letras para que otros se inspiren. Pasó de ser un propósito a un proyecto concreto, para luego ser una realidad. Son muchos los elementos que explican que este libro lo haya podido escribir. Todo nace de un sueño, pero materializarlo requiere de un gran esfuerzo sostenido en el tiempo. Puede existir la inspiración y el talento, pero en definitiva lo que explica el resultado es el trabajo minucioso de día a día, la constancia y la perseverancia. Todo es producto de un gran esfuerzo personal y una disciplina casi obsesiva. Cada paso de mi vida hacia la conquista de mi sueño está precedido de una clave que mi mamá me enseñó. Mijo, las cosas en la vida se consiguen con esfuerzo y sacrificio. Por más que se caiga, usted sí tiene que volver a levantar, porque el que se persevera, vence. Este consejo de consuelo puede parecer para los muy entretenidos como simple, pero en la simpleza está la clave. Si tienes un proyecto en tu mente, una idea que quieres desarrollar, algo que quieres obtener o un sueño que quieres realizar, tú estás en el comienzo del camino. El siguiente paso es caminar sin detenerse. Desplázate por ese camino, avanza sin detenerte. Jamás dudes de que conseguirás tu propósito. Las grandes cosas requieren de grandes sacrificios. El éxito no es cuestión de suerte, es cuestión de disciplina, de trabajo constante, mirando el futuro y visualizando siempre lo que con seguridad será una realidad. 10.000 horas sin parar y sin parar. Malcolm Gladwell, periodista de la revista The New York, investigador cultural de gran repercusión, estudió las razones que explican
¿Por qué algunas personas triunfan y otras no? En una cultura que celebra el talento, Gladwell se atreve a sostener que hay más esfuerzo que genio en los que llegan. La mayoría de las personas creen que el éxito es una mezcla de esfuerzo constante y talento. Nadie duda que Mozart debió ser un niño especialmente dotado si compuso aquella música tan hermosa, o que Bill Gates también sea una suerte de superdotado de las computadoras. Es evidente que el talento innato existe. No todas las personas nacen con las mismas capacidades o habilidades naturales. Sin embargo, cada vez más la investigación del comportamiento humano confirma que importa menos el talento innato que la disciplina, el esfuerzo y la perseverancia. Mozart no produjo sus mejores obras hasta que llevaba más de 20 años componiendo. Bill Gates estudiaba en una escuela privada de Seattle. En el año de 1968, su madre juntó $3,000. Esta suma la invirtieron en un terminal informático con conexión directa a un ordenador central en la ciudad de Seattle. Así, Bill pudo programar en tiempo real mientras cursaba octavo de educación básica. Era mi obsesión, cuenta Gates. Iba allí todas las noches y programábamos durante los fines de semana. Cuando dejó Harvard, después de su segundo año de estudiante para probar suerte con su propia empresa de software, llevaba 7 años consecutivos programando prácticamente sin parar. Había acumulado las 10,000 horas. Henry Cartier, uno de los grandes fotógrafos de la historia, daba el siguiente consejo a aquellos que querían ocuparse del oficio de la fotografía. Tus primeras 10,000 fotos son las peores. Obviamente que si asociamos esta cifra a la tecnología digital, 10,000 fotos no parecen muchas, pero en la época de Henry Cartier, principios del siglo XX, por cada foto los fotógrafos se pasaban más o menos 1 hora en el cuarto oscuro. 1 hora por foto significa un total de 10,000 horas para llegar a las 10,000 fotos. El escribir Ernest Hemingway decía: hacen falta 1,000,000 de palabras de porquería para aprender a escribir. Si calculamos de forma muy rápida, nos daremos cuenta de que haciendo un esfuerzo bastante grande de escribir, todos los días hacen falta muchos años para llegar a escribir ese primer 1,000,000 de palabras de porquería, al que se refería el premio Nobel, autor de la memorable ¿Por quién doblan las campanas? Estos ejemplos que acabo de mencionar pretenden ser una llamada de atención a la importancia que tiene la práctica y el esfuerzo constante para conseguir los niveles que nos propongamos en cualquier área de nuestra vida. No digo que siempre hagan falta las 10,000 horas exactas. Lo que quiero decir es que cuando ves a alguien que admiras, a alguien que ha llegado muy lejos en algo, no tienes que pensar que necesariamente sea un prodigio. Tampoco que lo haya logrado sea producto de la suerte. Asimismo, evita pensar que es mucho más talentoso e inteligente que tú, o que se trata de un extraterrestre. Lo primero que tienes que pensar es que detrás de esa persona y con ese resultado hay un gran esfuerzo y sacrificio. Las personas que tienen un desempeño por debajo del promedio, que se esfuerzan por debajo del promedio, casi siempre obtienen resultados por debajo del promedio. Lo mismo ocurre con aquellos que hacen esfuerzos por encima del promedio, suelen obtener logros por encima del promedio. Si alguna vez quieres conseguir los mismos o más de lo que esa persona admirada
ha obtenido, debes esforzarte hasta dar lo máximo de ti y no solo durante un corto espacio de tiempo, sino durante muchos años continuos, sin detenerte, sin parar, sin parar, sin parar, hasta conseguir tu propósito. Viene a mi mente en este momento un estudio muy significativo que demuestra que las personas logran mayores niveles de maestría en la medida que dedican más horas a la práctica de un oficio. Fue el que realizaron en el año de 1990 el psicólogo Anders Ericsson y dos de sus colegas en la Academia de Música de Berlín. ¿En qué consistió este estudio? Ellos dividieron a los violinistas en 3 grupos. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá y vamos a un corte comercial y ya regresamos. Seguimos con la lectura del capítulo número 12. Sí, señor, del capítulo número 12. Seguimos. Ellos dividieron a los violinistas en 3 grupos. El grupo 1, las estrellas, los que tenían desempeño magistral, es decir, músicos de talla. Grupo 2, los que eran juzgados por sus profesores como buenos músicos. Y el grupo 3, los que tenían mayor dificultad en la interpretación. A todos los estudiantes se le había preguntado a qué edad se habían iniciado a tocar el violín. En los 3 grupos la respuesta fue parecida. Todos empezaron a tocar alrededor de los 5 años de edad y practicaban unas 2 o 3 horas a la semana. Sin embargo, cuando los estudiantes evocaron sus prácticas a partir de los 8 años de edad, empezaron a surgir diferencias. Los estudiantes del grupo 1 respondieron que a esa edad duplicaron las horas de práctica. A los 16 años ya practicaban 14 horas semanales. A los 20 años era posible que algunos de ellos ya practicaran unas 30 horas semanales. Todos los estudiantes que habían practicado ese gran número de horas, entre paréntesis alrededor de 10.000, pertenecían al grupo 1, al grupo de las estrellas. Ninguno que practicara menos estaba en ese grupo. Los miembros del grupo 2 sumaban como máximo 8.000 horas y el grupo 3 apenas 4.000 horas. Aquellos resultados eran demasiado precisos para resultar ciertos. Todo dependía de las horas que habían invertido los estudiantes. Para asegurarse de que no habían asistido a una especie de casualidad, repitieron el mismo tipo de experimento con una clase de pianista. Y resultó exactamente lo mismo. El patrón era idéntico. Los pianistas más sobresalientes siempre habían sumado al menos 10.000 horas de prácticas en toda su vida. Estos ejemplos derriban las creencias de muchas personas de que el éxito está asociado solo y exclusivamente al talento innato, a la genialidad casi genética. Indudablemente existen capacidades especiales en algunos individuos, pero de nada sirve un talento por encima del promedio sin práctica o ejercitación, pues el éxito en cualquier área en la que estemos requiere como premisa el talento. Pero el resultado final depende de trabajar sin parar. Nunca diga no se puede. Mantener la creencia de que siempre se puede sería fácil si las dificultades no existieran, pero seguramente hemos pasado por situaciones impredecibles. Cuando más seguro hemos estado de algo, ha ocurrido lo inesperado, creándose un estado interno de decaimiento que a veces atenta contra nuestro proyecto de vida. Son instantes donde todos nos hemos visto amenazados por la sensación de fracaso o pérdida.
Todos seguramente hemos vivido algún episodio que nos ha producido un sentimiento de desesperanza, momentos de angustia y temor, y a causa de ello nos hemos deprimido como si fuera el fin de nuestra existencia. Una persona con actitud ganadora tiene la capacidad para identificar y utilizar la fuerza interior que todos poseemos y que produce un gran dominio personal. La fe en ti mismo se fortalece. Sí, así como te lo estoy diciendo. Es cuestión de creerlo, es cuestión de aceptar que la actitud de ganador te lleva a actuar como un ganador y en consecuencia obtener los resultados de un ganador, con lo cual se reafirman nuestras creencias generándose una espiral de crecimiento o avance constante, un círculo virtuoso opuesto al vicioso que produce la actitud negativa ante la vida. El logro de los verdaderos ganadores no es cuestión de leche, de suerte, es cuestión de actitud. Creer es el comienzo, sobre todo creer en ti mismo. Tú eres el actor principal de la película de tu vida. Asume el rol que te corresponde y ejércelo con la fuerza que te da el pensamiento positivo. Afiánzate en tus creencias y mantén firme el principio de que tú diseñas y construyes tu propio porvenir. Tú eres el autor de tu vida. Amigos, y comenzamos con el capítulo 13, Camino hacia la Tierra Prometida. Cuando se camina con la fe que nos mantiene y la esperanza que nos ilumina hacia el ideal de vida, hacia el mundo soñado, hacia la tierra que nos merecemos, ese sueño siempre se cumplirá. Las 4 dimensiones del compromiso. Durante todo el camino transitado en este libro, hemos enfatizado varias actitudes, todas ellas asociadas al éxito personal. Primeramente, evitar los pensamientos limitantes, esos que alimentan el entorno. En ese segundo lugar, la importancia de definir un propósito, lo cual es el punto de partida en nuestras vidas. Seguidamente puntualizamos la importancia de vivir con alto sentido de oportunidad para poder conectar con las ofertas que la vida nos presentará. A continuación presentamos la pasión con la carga de alta energía que nos acompañará a alcanzar el resto que nos propongamos en nuestra vida. Acabamos de hacer énfasis en la disciplina, la cual nos conduce a la perseverancia y a la constancia, actitudes fundamentales para llegar a cumplir nuestras metas. Ahora quiero hacer un llamado al compromiso total. El compromiso total comienza con el cuerpo. El compromiso comienza contigo mismo y debe ser integral. Cuando aspiramos a grandes cosas o asumimos desafíos superiores, la entrega tiene que abarcar desde el cuerpo hasta el espíritu. El cuerpo que tú tienes, ese que Dios te dio, lo vas a tener por el resto de tu vida. No hay cambio. No desprecies tu cuerpo. Acéptate como eres y agradece por cada parte de tu cuerpo a Dios. El cuerpo es el templo en el cual habitan tus capacidades físicas. Requiere de cuidado si queremos llegar a vivir disfrutando hasta el final. Procúrate los espacios para el relax, el descanso y el cuidado personal. El ejercicio será de gran ayuda para mantener sano y activo. En una ocasión estaba en una reunión social y una persona me pregunta: Carlos Saúl, ¿cómo te ves tú al final de tu vida? ¿Qué te gustaría hacer cuando seas mayor? Y yo le dije: quiero enseñar hasta el final de mi vida. Quizás lo haré a través de la escritura, audiolibros u otros mecanismos. Estaré en un sitio prestando mis servicios de coaching, de mentor para aquellos que lo requieran, dedicando mi vida al arte de escribir,
a la meditación y a contemplar cada experiencia que Dios me permita vivir, y siempre desde el agradecimiento. Entonces le repregunté: ¿y tú, cómo te ves? Esta persona, quien mostraba una evidente obesidad, un cigarrillo en la mano y un comportamiento acelerado, aparte del sedentarismo que él mismo reveló que lo acompañaba en su vida, dijo: yo me veo al lado de mi familia disfrutando de los nietos y viéndolos crecer. Esa respuesta contrastaba con lo que él mostraba. El sobrepeso, el tabaquismo, el sedentarismo y el estado de agitación que exhibía hacían pensar que difícilmente vería a sus nietos crecer, pero él no estaba consciente de la situación. A muchos de nosotros nos pasa eso. Por un lado queremos algo y por el otro hacemos cosas que conspiran contra ese algo. Entonces hay que hacer cambios y aumentar la probabilidad de que se pueda realizar nuestro sueño. Lo segundo es la mente. El compromiso debe incluir la mente. Nuestros pensamientos deben estar claros, saber qué queremos lograr, cuándo, de qué manera, para qué y por qué. Ayudan a precisar más el sentido de lo que hacemos y las respuestas a estas preguntas. Solidifican nuestros planes de acción. Tercero, el corazón pinta de sentimientos el compromiso. El amor por lo que hacemos hace la diferencia. Dedicamos todo un capítulo de este libro a conversar sobre la importancia de la pasión. Las cosas que se hacen con el corazón cobran una vida muy especial, decía Facundo Cabral en un monólogo que él escribió. No hagas nunca nada por obligación o por compromiso, porque lo que se hace por obligación o compromiso no se diferencia de lo que se hacen los demás. Tú decides estar aquí o estar allá, pero eso sí, cuando hagas algo, hazlo siempre por amor. Cuarto, y la fe cuenta. Por último, la dimensión más sublime del compromiso, me refiero a la elevación espiritual. La fe que tengamos en lo que emprendamos será determinante en el resultado. La convicción de que todo resultará y de que Dios estará de nuestro lado nos mueve hacia un estado superior. Esta es una decisión absolutamente personal. Tú decides creer o no. Decía Albert Einstein que la vida se puede asumir de dos formas. La primera, pensar que nada es un milagro o pensar que todo es un milagro. De lo que estoy seguro es de que Dios existe. Busca primero el reino de Dios. Yo debo hacer y hacer con entrega plena lo que me corresponde, cumplir mis obligaciones de forma responsable y usar el sentido común y mi inteligencia para encontrar soluciones a los problemas que se representan en el día a día de mi existencia. Pero más allá de esta capacidad que el hombre tiene como ser racional, existe otra dimensión, a veces inexplorada, en la que habita una fuerza superior, de la cual se desprende la paz interior y un equilibrio inexplicable, que produce una sensación de bienestar que está más allá del placer humano y de los niveles de satisfacción biológica o emocional. Ese estado intangible pero experimentable es lo que la gente llama la dimensión espiritual. En Dios hay respuestas que no están en la mente ni en la capacidad del hombre. La dimensión espiritual, que es lo que me quiero referir aquí, dista de una visión religiosa del hombre. No se trata de cumplir reglas, tampoco de aprender una oración o de ir a un culto. Todas estas prácticas tienen mucho valor y gran sentido desde la fe, pero yo quiero ir más allá de este aspecto. Quiero que concienticemos que existe otro nivel,
aquel que nos exalta de seres simples humanos a seres trascendentes. Existe un episodio en la Biblia referido a las cosas importantes, trascendentes y que para mí ha tenido mucho significado desde que lo leí y ahora más que nunca. Tiene para mí una enorme vigencia y significado y quiero referirlo en este momento. En Mateo 6, 25, 34. No se inquieten por su vida, pensando que van a comer, ni por su cuerpo, pensando con qué van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo, ellos no siembran ni cosechan, ni acumulan en granero, y sin embargo el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Y por qué se inquietan por el vestido? Si Dios viste la hierba de los campos, que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombre de poca fe? Busquen primero el reino y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadiduría. No se inquieten por el día de mañana, el mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. De mi mamá aprendí, cuando era niño, aquella frase simple pero con gran significado espiritual. No se afane, mi hijo, Dios proveerá. Él aprieta pero no ahorca. Y tenía mucha razón. Muchas veces perdemos la perspectiva de lo que es importante. Nos perdemos en las cosas intrascendentes. Nos ocupamos de la añadiduría y perdemos el reino. Pregúntate, cada día, ¿qué es lo verdaderamente importante? ¿Cuáles son las cosas que ¿Cuáles son las cosas que si no atiendo afectan mi esencia y mis principios supremos? ¿Y cuáles cosas no convierten en esos seres de carácter superior, creados a la misma semejanza de Dios? El reino es algo superior, del cual se derivan las demás cosas. Conviértete en el mejor en la profesión u oficio al que te dedicas. Haz todo con sentido de trascendencia. No hagas nada por el dinero, sino el dinero te faltará. Cuando llegues a ser el mejor, el más distinguido, el más sobresaliente, el más entregado, el más comprometido, recibirás la añadiduría. Si te preocupas de cuánto ganarás en cada negocio que hagas, si te consume la felicidad pensar en cuánto será tu aumento, eso quiere decir que estás viviendo de la añadiduría. De esa manera nunca disfrutarás del reino. Sí, Señor. Entonces vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Regresamos una vez más, mis queridos radios digitales, y continuamos con 3 sabias enseñanzas. Les voy a contar algo que nunca he mencionado en mis conferencias. Cuando llegamos a Caracas, todos debimos trabajar. Mi hermana Ana se empleó como cajera en un automercado. Mi hermano Alexander, quien luego se graduó de abogado, trabajaba llevando encomiendas de una empresa de courier todas las noches hacia el aeropuerto. Yo, por mi parte, comencé a buscar un trabajo. Fui a la entrevista en la empresa constructora donde me contrataron de listero. ¿Y ustedes creen que yo pregunté qué quería decir con listero? Les narré antes que salí de esa entrevista súper contento. Tenía un trabajo y eso era suficiente. El propósito era conseguir empleo, no ponerle colores al trabajo. Y empecé con ese cariño a trabajar con gran empeño, dedicación y mucha pasión. Yo hacía todo lo mejor que podía y la gente que me supervisaba estaban muy contentos, tanto que me llamaron a proponerme aquello de trabajar los sábados.
La propuesta de ellos expresaba compensación, reconocimiento. Era difícil de entender para un muchacho de 16 años. Lógicamente yo no podía comprender en ese momento dónde estaba la oportunidad. Y le pregunto, ¿en qué he faltado para que me pongan a trabajar más días? Y el jefe me responde, no, Gochito, la forma como le llaman a quienes vienen de los Andes venezolanos. Todo lo contrario, lo estás haciendo muy bien. Ah, bueno, le respondí y volví a preguntarle, ¿qué voy a hacer los sábados? Te vas a encargar del almacén de herramientas para todos los albañiles, maestros y obreros. Preste mucha atención y que no se te pierda nada, dijo el jefe, porque si no, vas a tener que pagar lo que se pierda. Otra cosa, ayude en la oficina en todo y atienda las llamadas telefónicas. Las que lleguen, me trataba alternamente de tú y de usted. Yo nunca había tenido un teléfono. Sentí miedo de que no pudiera hacer las cosas que me pedía. Para terminar de complicarme la vida, el jefe dice, preste atención especialmente cuando llame el jefe, el señor Machado, porque ese señor es muy delicado y tiene que tener cuidado cómo lo atiende. Por otro lado, recordaba las recomendaciones de mi mamá. Mi hijo, haga todo lo que le manden para que no pierda el trabajo. Todos los sábados yo esperaba que este señor Machado llamara, hasta que llegó el día. Repica el teléfono y atiendo. ¿Aló? Escucho que alguien dice del otro lado, doctor Machado, y yo le respondo, no, él no está por aquí. Era el doctor Machado quien llamaba y vuelve a decir, yo soy el doctor Machado, ¿quién es usted? Y yo, con el susto que me dio, corté la llamada. El lunes siguiente, cuando llegué a mi trabajo, el jefe me pidió que fuera a su oficina y me dijo, el doctor Machado está muy disgustado contigo. ¿Qué pasó? Y yo le expliqué y el jefe me dice, tiene que ir a su oficina porque quiere hablar contigo. A lo mejor te manda a votar. Me dice, yo no dejaba de pensar en lo que mi mamá me decía. Cuida el trabajo, mi hijo. Cuando llegué a la oficina del señor Machado, me presenté y le pregunté qué necesitaba hablar conmigo. Obviamente se percató de que no era de Caracas. El acento gocho, entre paréntesis, andino, revelaba mi procedencia. Me escuchó hablar, entonces se sensibilizó y me dijo, muchacho, ¿qué te pasó el sábado? ¿Por qué me cortaste el teléfono? Me asusté, señor, le contesté. Está bien, pero no debiste cortar la llamada. Está bien, señor, y él agregó, la próxima vez que me lo hagas, no te lo voy a pasar. Sí, señor, le respondí. Váyase tranquilo y pórtese bien, me dijo. Sí, señor. Pasaron 20 años y en 1994 me invitan a dictar una conferencia de liderazgo en la ciudad de Valencia, por ser profesor universitario en el área gerencial y consultor de empresas. Yo hice mi conferencia y cuando terminé había un brindis y me pidieron que me acercara a la mesa de los directores de la compañía que me había invitado. Todos estaban muy contentos. Decido acercarme a la mesa de ellos. De repente, al echarle una mirada al grupo, veo al señor Machado, aquel que en el año de 1974 casi me despide por el evento de la llamada telefónica. Era uno de los accionistas. De repente una señora se me acerca y me dice, soy la asistente del doctor Machado. Él pide por favor que te acerques porque quiere hablar contigo. En ese momento recordé lo que me había pasado 2 décadas atrás. Me desplazo hacia allá y me detengo frente a él, quien me dice,
Excelente conferencia. Tenía tiempo que no escuchaba una conferencia tan buena como la suya. Lo felicito. Yo simplemente le dije, sí, señor. Las 3 sabias enseñanzas. Ese acontecimiento me enseñó varias cosas. La primera es que nunca debemos dejarnos amedrentar por nadie. Ninguna persona puede ejercer tanto dominio sobre nosotros que nos reste energía para avanzar. Nos podemos equivocar, pero todo se repara. Nos puede faltar conocimiento, pero somos capaces de aprender. La segunda enseñanza tiene que ver con el grado de conciencia que debemos tomar sobre el impacto que pueden tener nuestras palabras o actuaciones sobre los demás. Podemos aniquilar un sueño o impulsar a alguien a cumplirlo. Y el tercer aprendizaje es el carácter relativo y cambiante de la vida. Hoy se está, mañana no. Hoy somos pequeños, mañana crecemos. Hoy estamos en la pobreza, mañana en la prosperidad. Nada es permanente, todo cambia. Nunca debemos despreciar nada ni a nadie. Toda persona tiene un valor y a todos les llega su momento. Cuando la huella es imborrable. Si queremos permanecer, hay que hacer lo que hacemos con el corazón. Las huellas que dejamos son imborrables cuando se marcan en el corazón. Tenemos más memoria emocional que racional. Si tú vas a un restaurante y te sientes totalmente a gusto, disfrutando completamente, atendido como un rey o una reina, es probable que después no te acuerdes de los detalles de la comida. Pero sí te acordarás de lo bien que la pasaste. Casi eres capaz de volver a sentir lo que sentiste, solo con recordar el nombre del sitio. Muchas personas no logran describir cosas específicas, pero sí contar desde la emocionalidad la experiencia. Y esa experiencia pasa a ser parte del cúmulo de recuerdos imborrables. Se convierte casi en una especie de impronta emocional. Cada uno de nosotros podemos marcar a una persona de forma permanente, y esto ocurre cuando la experiencia tiene una alta intensidad emocional. Hay que cuidar más lo que se hace y se vive que lo que se dice, ya que las palabras se borran fácilmente, mientras que las experiencias no. Muchas de nuestras vivencias quedan en nuestro recuerdo emocional para toda la vida. La mayoría de nosotros estamos conscientes de que somos sustituibles, con lo cual no tiene sentido buscar ser indispensables, porque no lo somos. Entonces, como ya mencioné que dice mi amigo el periodista Eduardo Rodríguez Giolitti, si no puedes llegar a ser indispensable, al menos hazte inolvidable. Feliz con lo auténtico y auténticamente feliz. No hay algo más liberador que vivir de forma auténtica. La felicidad no está en aparentar ante los demás, a veces incluso lo que no existe. La verdadera felicidad consiste en la aceptación de lo que somos como persona, en aceptar nuestro origen y sentir el orgullo de ser lo que somos, agradecidos de lo poco o mucho que hasta este momento hemos logrado, sin lamentos o añoranzas que nos llenan de sabores amargos o de recuerdos tristes la vida. Nunca desprecies el sitio donde naciste, la familia que tuviste, los padres que te trajeron a este mundo. Cada uno es lo que es y haber nacido ya es un motivo para celebrar. La vida es una bendición. Tenemos salud y alguien que vela o espera por nosotros. Acepta cada experiencia como una lección de vida y realza por encima de todo los aciertos, las alegrías, las cosas buenas que has vivido. Habla de tu familia con orgullo, de tu casa con cariño. Haz en todo momento énfasis en lo positivo de la vida. Enfrenta el futuro con ambición.
Espera cada día estar mejor. La ambición te lleva a una mejora continua de tu estatus de vida. Ambición no es lo mismo que codicia, evita ser codicioso. Una cosa es la ambición, otra cosa es la codicia. La codicia te lleva a la avaricia, te transforma en un ser egoísta, mientras que la ambición te lleva a la prosperidad bien entendida, a sentirte orgulloso de tus logros, a mejorar la calidad de tu vida, manteniéndote centrado en lo importante, tu felicidad y el bienestar de la gente que te rodea. De París para La Vega. En la vida yo he caminado por el sendero del trabajo constante, he transitado por la ruta de la esperanza, he tomado el rumbo del agradecimiento y siempre manteniéndome por los caminos de la humildad y la autenticidad. Cuando regresé de mi formación en el viejo continente de Toulouse, Francia, como ya lo he contado, llegué de nuevo al barrio. Los muchachos de La Vega me preguntaban, ¿dónde estabas tú, chamo? Y cómo les explicaba a esta gente humilde qué estaba haciendo y dónde, porque la mayoría de ellos no habían viajado ni siquiera al interior del país. ¿Cómo decirle que estaba en Francia estudiando filosofía del ser cuando casi nadie de ellos había siquiera terminado el bachillerato? Ese regreso al barrio fue casi como la primera vez que llegué. Representó para mí otro shock psicológico, pero al final me adapté de nuevo al barrio. Tenía que dejar de ser la para decir coño, o cambiar el oui por el sí va. El éxito definitivamente depende de que cada persona tenga la capacidad de cambiar y adaptarse al ambiente. Es cuestión de hablar el lenguaje que la gente entienda. Me adapté de nuevo al barrio, me demostré una vez más que todo es cuestión de actitud, pero mi propósito estaba muy claro, yo debía salir de allí. Este propósito requería de tiempo y de un esfuerzo por conseguir una base económica para lograrlo. Bien, amigos, y lo dejamos aquí en el capítulo número 13. En el capítulo número 13, a la mitad, y para la próxima entrega tendremos cadena de propósitos. Y hoy llegamos gracias a la dirección general de Hilario Ruiz Lazo y en la dirección de tecnología Aníbal Rodríguez. Y gracias a nuestros aliados también, Soluciones PrimariKit, soluciones en computador e informática, los mejores del mercado. Centro Activo de Talento Humano, capacitaciones y asesorías en el área de gestión humana. Hasta luego, acuérdense, manito, me gustó, compartir y dar su aporte en los comentarios, es muy importante. Ya que te gustó el programa, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. También puedes visitarnos por asranhogardeemprendedores.com y allí vas a poder ver toda la programación que tenemos para ti.